¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si la escuela de verdad nos prepara para la vida? ¿La vida real? Bueno, hoy el mundo de la educación está en medio de una transformación, una que es silenciosa, sí, pero súper profunda. Estamos pasando de simplemente memorizar datos a ser capaces de usar ese conocimiento. Así que vamos a meternos de lleno a explorar esta revolución. Y es que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Esa sensación de que hay una desconexión. Es una brecha que con el tiempo parece que solo se hace más y más grande. O sea, lo que aprendemos en el salón de clases, pues no siempre empata con lo que nos pide el mundo de hoy, sobre todo en el trabajo. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, esa brecha de habilidades de la que hablamos. Luego, cómo se está redefiniendo la educación, el plan global detrás de todo esto, cómo se mide si funciona y, lo más importante, cómo se ve esto en el mundo real. Muy bien, empecemos con la primera parte, esa creciente brecha de habilidades, un auténtico dilema de la era postindustrial. A ver, todo esto empezó a hacerse evidente hacia finales del siglo XX. Fue el mundo laboral, de hecho, el que prendió las alarmas. Con la globalización, de repente quedó clarísimo que algo no estaba funcionando. Los recién egresados llegaban con sus títulos bajo el brazo, sí, pero su desempeño no era el que se esperaba. Y ojo, esto no era solo un tema de malas notas. Esta falta de preparación le estaba pegando directamente a la productividad y a la economía de los países. Un problema bastante serio. El problema en realidad tenía dos frentes. Por un lado, tenías a las empresas pidiendo a gritos un talento diferente, gente mucho más flexible, más adaptable, y por el otro, las escuelas seguían ancladas en un modelo que, pues, ya no daba el ancho para esas nuevas necesidades. Era como un diálogo de sordos, ¿saben? El mundo laboral pidiendo una cosa y la educación ofreciendo otra. Se necesitaba construir un puente, y rápido. Ok, ya entendimos el problema. Ahora pasemos a la solución que se empezó a plantear. Hablemos de cómo redefinir la educación, de cómo pasar del simple saber al saber hacer. Y aquí es donde entra la famosa educación basada en competencias. Miren, la idea es bastante sencilla pero poderosa. Ya no se trata nada más de acumular información en la cabeza, no. Lo que importa de verdad es ser capaz de juntar todo, conocimiento, habilidades, actitudes, y usar ese paquete para resolver problemas reales, en situaciones concretas. Exacto. Esto lo explica perfecto. Una competencia es mucho más que solo conocimiento. Es agarrar lo que sabes y convertirlo en acción. Y no cualquier acción. Es saber aplicarlo para ser una mejor persona, para hacer las cosas bien, para convivir con los demás y, lo más potente de todo, para transformar nuestro entorno. De hecho, la UNESCO define todo este enfoque en 5 pilares clave. A ver, vamos a repasarlos. Saber conocer, que es lo básico, adquirir el conocimiento. Saber ser, que tiene que ver con nuestro desarrollo como personas, con la ética. Saber hacer, que es la parte práctica, poner manos a la obra. Saber convivir, o sea, trabajar con otros. Y el más nuevo, que es saber transformar, la capacidad de verdad generar un cambio para bien. Y lo curioso es que, aunque esto suena a algo súper del siglo XXI, la idea no es para nada nueva. De hecho, nos tenemos que ir hasta la antigua Grecia. Ellos tenían este concepto, el arete, que era básicamente la búsqueda de la excelencia, de alcanzar tu máximo potencial, pero no solo para uno mismo, sino para ser un mejor ciudadano y aportar a la comunidad. Bueno, demos un salto en el tiempo hasta finales del siglo XX. Ahí es cuando todo esto agarra fuerza de nuevo. Organizaciones internacionales enormes como la UNESCO y la OCDE retomaron estas ideas y ahora sí las convirtieron en un movimiento global, con una misión muy clara: cerrar de una vez por todas esa brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita. Y bueno, ¿cómo pasamos de la teoría a la acción? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el plan global para, digamos, armonizar la educación. Gran parte de esto arrancó en Europa, con algo llamado el proceso de Bolonia. Fue como una bola de nieve. En el 98, la Declaración de la Sorbona dice, oigan, necesitamos un sistema común. Un año después, la Declaración de Bolonia estandariza los títulos universitarios, y para 2003 se lanza el proyecto Turing, que ya buscaba afinar todos los detalles para que el sistema funcionara como un reloj. La verdad es que la analogía de la orquesta es buenísima. De ahí viene el nombre tuning, de afinar en inglés. La meta era justo esa, que todos los sistemas educativos de Europa, que eran súper diferentes entre sí, pudieran sonar en armonía. ¿Para qué? Pues para que un estudiante o un profesional pudiera moverse de un país a otro sin problemas, con oportunidades reales en todos lados. Muy bien, pero a ver, todo esto suena increíble en teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos si de verdad está funcionando? Pasemos a la prueba de fuego. Medir lo que de verdad importa. Y para eso, existe una herramienta clave:
el proyecto TALIS. Lo interesante de TALIS es que no se enfoca en evaluar a los estudiantes, no. Va directo con los que están en las trincheras, los profes y los directores. Les preguntan sobre su trabajo, sobre sus escuelas, sobre cómo enseñan. Es una forma de entender la educación desde la perspectiva de quienes la hacen posible cada día. Y este es el punto central. A TALIS no le interesa ponerle una calificación a los maestros. Lo que quiere es entender el sistema completo. Por eso se fija en cosas como: ¿los profes tienen chance de seguir aprendiendo y mejorando? ¿Cómo es el liderazgo en la escuela? ¿Cuál es el ambiente en el salón de clases? Porque al final, todo eso es lo que determina la calidad de la educación. En pocas palabras, lo que hace TALIS es darle un megáfono a los educadores. Les da una voz directa para que la gente que toma las decisiones, los que diseñan las políticas, puedan crear sistemas educativos que de verdad funcionen y apoyen a todos. Perfecto. Ya vimos la teoría, el plan, cómo se mide. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real? De la teoría a la práctica. Miren, un gran ejemplo es Colombia. Este esquema puede parecer un poco complicado, pero la idea de fondo es genial. Lo que hicieron fue crear un sistema que conecta todo, desde la primaria hasta el doctorado. Y el pegamento que une todo son justamente las competencias. Esto crea un mapa súper claro para que cualquiera sepa qué habilidades necesita desarrollar en cada punto de su camino educativo y profesional. Ahora hay que hacer una distinción súper importante. No es lo mismo una competencia laboral que una profesional. La laboral es muy directa. Se enfoca en la tarea. La pregunta es: ¿puedes hacer este trabajo específico? En cambio, la profesional va mucho más allá. Se enfoca en la persona. La pregunta es: ¿puedes hacer el trabajo, pero hacerlo bien, con ética, con propósito, trabajando con otros? ¿Se ve la diferencia? Y si estas competencias profesionales son tan, pero tan importantes, ¿cuáles son las que el mercado está pidiendo a gritos hoy en día? Bueno, un estudio del 2020 lo dejó muy claro. Son 5 las que están en el top. Y aquí las tenemos. Número 1, comunicación. 2, trabajo en equipo. 3, ventas y servicio al cliente. 4, liderazgo. Y 5, resolución de problemas. ¿Qué es lo más interesante de esta lista? Que si se fijan, ninguna es una habilidad súper técnica. Todas son habilidades fundamentalmente humanas. Es la prueba de que aunque la tecnología avance, lo que de verdad nos hace valiosos y reemplazables es nuestra capacidad de conectar y colaborar. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. El mundo no deja de cambiar y cada vez más rápido. La pregunta que queda en el aire es: ¿nuestra educación está cambiando a la par? ¿Nos está enseñando no solo qué saber, sino, más importante aún, cómo ser las personas que este nuevo mundo necesita? Ahí se las dejo.